imagínense, tenemos dos y que de repente Mario López diga, yo quiero al instituto. Y de repente el Fercho, yo quiero al instituto. Aleluya. Y de repente tenemos más gente capacitándose. ¿Sí? Dios bendiga a los tamaleros. Pero así es esto. Pues, bien, Luis, vamos a darle gracias a Dios por la vida de Luis y por este mensaje. Que Dios hable. Nos distrae. Yo he ido avanzando, fíjense, en esto. Me frustraba mucho y además como que sí me sacaba completamente. Pero digo que lo he vencido, porque luego son camiones, motos, el de los camotes, mi amigazo. Nunca le he comprado, pero él siempre se para aquí enfrente. Papá sí ya compró, ¿no? Muchísimo que le compré. Era la otra generación a la que le compramos. ¿Oramos? Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo. Gracias porque la palabra que has puesto en el corazón de Luis la has depositado incluso desde que antes él viera la luz de este mundo. Has puesto planes, has puesto una misión, has puesto un proyecto, has puesto propósito y has puesto destino. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, el día de hoy recibimos esta palabra, Padre, con el corazón expectante. Queremos decirte, Padre, háblanos a través de esta historia, háblanos a través de tu palabra, y que estos principios que sean compartidos formen parte, Padre, del cimiento de nuestra vida, de aquello que nos ha llamado a servir, de aquello que nos ha llamado a trabajar, a ministrar dentro y fuera de tus casas. Que sea así, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Primero, el pastor ya no puede voltear hacia atrás, ¿saben? Ya no puede voltear hacia atrás ni hacia los lados. Vamos a hacer ahorita una técnica que me gustó, pero primero, para iniciar la clase, necesito hablarles de la soberanía de Dios. Es muy importante para iniciar la clase qué es la soberanía. Y hace como 15 días, un mes aproximadamente, cuando fuimos al evento de la iglesia La Viña, una de las predicadoras, Fonda, decía y hablaba sobre la soberanía de Dios. Y durante este tiempo que hemos estado exponiendo en la escuela, hemos hablado sobre la soberanía de Dios. Me tocó hablar sobre los atributos de Dios. Hay atributos comunicables e incomunicables. Quiere decir que hay atributos específicos de Dios que solamente Dios tiene, y otros atributos que Dios comparte hacia nosotros, hacia la gente, hacia los seres humanos. Entonces me tocaba hablar sobre la soberanía, y les platicaba que qué es la soberanía. Y la soberanía de Dios empieza que si Dios me da, Dios es soberano. Si Dios no me da, no es soberano. ¿O sí? ¿Sí o no? Sí es soberano, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, me dé o no me dé, Dios es soberano. Y estaba escuchando una canción muy viejita para niños, y dice cuando yo empiezo a orar, el Señor puede ser que me diga sí, puede ser que me diga espere, o puede ser que me diga no. Entonces, Dios me seguía hablando de la soberanía, y una de las cosas para mí donde he entendido la soberanía de Dios es que actualmente yo tengo 41 años, y cuando yo tenía 14 años me hicieron la operación que todos ya conocen, o la mayoría conocen, y tuve una discapacidad de mi ojo derecho que ya no lo puedo abrir. Tengo mi ojo pero no lo puedo abrir, y yo le decía a Dios después de, no sé, como 6 meses, le decía a Dios, ¿por qué no me sanas? Y pasó un año y le pregunté a Dios, ¿por qué no me sanas? 2 años, y Dios, ¿por qué no me sanas? 3 años, y le seguía preguntando lo mismo. Y llegó el momento que yo entendí la soberanía de Dios, porque un día platicando
pastor me preguntó y me dijo, Dios no te ha preguntado, Dios no te ha dicho por qué no te has sanado. Le dije, no, pues pregúntale. Y no tiene mucho, tiene como unos 3 años, 4 años aproximadamente. Y Dios me decía, dime una sola cosa que no hayas hecho por falta de tu ojo. ¿Y qué creen que le contestó? Nada. He hecho todo, Dios. ¿Para qué quieres tu ojo? Es que Dios, quiero verme bien. ¿Te ves bien? Cuando entendemos la seguridad de Dios a través de la oración, va a haber cosas que Dios te diga, sí, aquí está. Y cuando Dios te dice, ¿sabes qué? Espérate tantito, aguántame. Pero no porque tengamos un Dios malo. Y va a haber veces que Dios te diga, no, hoy no, güerito, hoy no. Pero porque te va a enseñar algo diferente, te va a enseñar algo poderoso. Y esta historia cuando la vi publicada por primera vez en el grupo de comunidad, de nuestro grupo de la iglesia, me emocioné mucho porque ayer platicaba con un amigo, David López, y desde que teníamos aproximadamente, le digo a David que entre el quinto y sexto grado aproximadamente, cuarto, quinto, sexto grado aproximadamente, dábamos clases a 43 niños. Imagínense unos niños dándole clases a niños. Era algo, bueno, ahora yo digo, qué valentía y gracias a Dios, ¿no? Entonces, teníamos una maestra y no lo digo como mala onda o como grosería, como una crítica, pero teníamos una maestra que siempre llegaba tarde y su hora de llegar tarde a dar clases era 1 hora, a 2 o a veces no llegaba. Y nuestra clase era de 3 a 6 y hay veces que llegaba a las 6 de la tarde a despedirnos y a darnos dulces y se iba. Y esa era nuestra maestra. No le voy a decir el nombre para no es buena crítica. Y gracias a esto, gracias a su falta de asistencia, gracias a su falta de llegar puntual, esos 2 niños se presentaban y daban clases a esos 43 niños. Y ayer platicando con él me dice, ¿cómo te acuerdas? Le digo, pues es que imagínate, comprábamos 2 barritas de la tienda, ya ven que las barritas traen 2 barritas, y compramos una de fresa y una de piña, la partíamos en 2, entonces teníamos 8 barritas y hacíamos como concursos y les dábamos eso como recompensa a los niños y los niños iban felices y me acordaban y me daba mucho gusto ver todo esto y entendía sobre la soberanía de Dios, que Dios nos iba preparando. Pero vamos a iniciar la clase y me tocó dar Ana, Elcana y Samuel. Ana es esposa de Elcana, pero Elcana era chiquillo desde bebillo, porque Elcana tenía 2 mujeres y Elcana era feliz con su otra mujer, porque su otra mujer le daba hijos. Y él era feliz porque decía, pues tengo 2 mujeres y una me da hijos. Pero Ana, esta historia, Ana era estéril. Y imagínense cuando, creo yo que para muchas mujeres, vamos sin generalizar, una de las cosas que quisiera tener son hijos. Y platicaba con una persona que me dice, yo no quiero tener hijos, pero me dolería mucho ser estéril. Y dije, respetable, ¿verdad? Entonces vamos a leer 1 Samuel 23 al 28. Yo lo voy a leer. Dice 1 Samuel.
Dice, pero Ana no quiso ir con ellos. Bueno, vamos a leer del 19 para un poquito, perdón, en el 21 para un poquito de contexto. Al año siguiente, cuando llegó el tiempo de ir al santuario para presentar una ofrenda acostumbrada, Elcana fue al Silo con toda su familia para cumplir la promesa. Pero Ana no quiso ir con ellos. Y por eso le dijo a su marido, me brinqué un poquito. Okay. Vamos a leer primero el 8, 1.8. Dice, en una de esas visitas, Elcana le preguntó a Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué te afliges? Para ti es mejor tenerme a mí que tener muchos hijos. Ana dejó de comer y se levantó a orar. ¿Qué hizo? Se fue a orar. Dice, se fue a orar al santuario. El sacerdote Elí estaba ahí, sentado junto a la puerta. Ana estaba triste, que no dejaba de llorar, pero por eso oró a Dios y le hizo esta promesa. Dice, Dios Todopoderoso y yo soy humilde, servidora, pero lo triste que estoy, date cuenta de lo mucho que sufro. No te olvides de mí. Si me das un hijo, yo te lo entregaré para que te sirva, solo a ti, todos los días de su vida, como prueba de que te pertenece. Nunca se cortará el cabello. Ana oraba a Dios en silencio. Hay veces que llegaba así. Dice, Elí la veía mover los labios, pero como no escuchaba lo que decía, pensó, esta está borracha. Por eso le dijo, ¿no te da vergüenza estar borracha? Deja ya la borrachera. Pero Ana le respondió, Señor mío, ¿cree usted que estoy borracha? No he bebido vino ni cerveza. Estoy triste y por eso estoy aquí suplicándole a Dios que me responda. Entonces Elí contestó, vete tranquila y que el Dios de Israel te conceda todo lo que has pedido. Y Ana le dijo, usted sí me comprende. Dicho está, Ana regresó a comer, dejó de estar triste. Ahora sí dice, a la mañana siguiente Elcana y su familia fueron al santuario para adorar a Dios y después de eso regresaron a su casa en Rama. Tiempo después Elcana y su esposa Ana tuvieron relaciones sexuales y Dios permitió que ella quedara embarazada. Cuando nació el niño, Ana le puso por nombre Samuel, porque Dios le contestó a su oración. Al año siguiente, cuando llegó el tiempo de ir al santuario a presentar la ofrenda acostumbrada, Elcana, su esposo de Ana, dice, fue al Silo con toda su familia para cumplir su promesa. Pero ahí Ana no quiso ir con ellos y por eso le dijo a su marido, cuando el niño ya pueda comer solo, yo misma llevaré al santuario y se lo entregaré a Dios. Ahí se quedará a vivir. Elcana dijo, para las mujeres que son casadas y para los hombres, dice, Elcana le dijo, haz lo que mejor te parezca. ¿Cómo suena eso? ¿Como enojado o como contento? Como enojado, ¿no? Porque estaban acostumbrados a ir a dejar una ofrenda, ¿no? Y el marido dice, haz mejor, como mejor te parezca, ya, no me importa. Y es cuando literalmente Ana dice que se quedó con él hasta que comenzó a comer, parafraseando un poquito, y dice que después de que llegó, ya Samuel ya comía solo. Pero hay una parte en donde dice que en el 25, después de presentar al altar al novillo, Ana y su esposo, después de todo el enojo del esposo, fue a cumplir la promesa. Y dice que le entregaron al niño y al sacerdote Elí. Y Ana cumplió la promesa. Una de las cosas que es importante saber, que si tú le cumples algo a Dios es importante cumplir con lo que le prometes. Pero platicábamos en una de las clases que teníamos en la escuela, platicábamos sobre un rey que le dijo a Dios, Dios, si tú haces que yo gane esta guerra, lo primero que salga a recibirme es lo primero que yo te entrego. Dice que va este hombre y llega a su casa y lo recibe su hija. Y durante
nos han explicado que él guardó a su hija y la escondió durante mucho tiempo. Pero leyendo la Biblia y escudriñando un poquito, al fin dice que su hija se murió, porque este hombre cumplió su palabra. Entonces, es importante entender lo que le vamos a prometer a Dios, pero ahí un poquito de contexto, porque quien no sabe de historia no te entendió nada. Okay. Está hablando de eso. Hay un hombre que estaba en la guerra, Jefté, era juez y le oró a Dios. Estaba en una guerra y le oró a Dios. Le dijo: Dios, permíteme ganar esta guerra. Y Dios le permitió ganar esa guerra, porque iban perdiendo, para esto iban perdiendo. Entonces Jefté hace esta oración y Dios le permite ganar esa guerra. Cuando Jefté hace la oración y le dice: Dios, lo que me reciban, porque estaban acostumbrados los criados a recibir a su amo. Entonces cuando llegan a su casa, lo primerito que sale es su hija. Pero no has dicho la promesa, ¿qué o no? A que Dios, voy a matar a lo primero que me salga, a la primera que me salga a recibir. Voy a hacer como ofrenda, no era ofrenda. Voy a hacer sacrificio a lo primero que salga a recibirme. Entonces, lo primero que le recibió fue su hija. Ahora, estábamos platicando con los maestros y me decía una maestra: si Jefté no hubiera cumplido, ¿Dios se hubiera enojado con Jefté? ¿Sí? ¿Alguien? ¿Sí? Sí. ¿Dios se lo pidió? Dios no se lo pidió. Pero tenía que honrar su palabra. Jefté tenía que honrar su palabra. Y regresando a este tiempo, a lo que estamos platicando con Samuel, Ana tenía que honrar su palabra, porque sucedió un milagro maravilloso. Ana era estéril. Ana era estéril. Entonces, cuando Ana quedó embarazada y vio que su hijo ya estaba, dice que en traducción, ¿no?, en Reina Valera, dice que hasta que era destetado. Entonces, más o menos yo le calculo como, no sé, 1 año y medio, vamos a ponerle, 1 año y medio, 2 años, o 3 años aproximadamente. Entonces era un niño muy pequeño. Era un niño muy pequeño. Dice que literalmente lo fueron a dejar. Vamos a leer Samuel 2:11. Primera de Samuel 2:11. Dice: después de esto, Elcana y su familia regresaron a su casa en Rama, mientras que el niño Samuel se quedó con el sacerdote Elí para servirle a Dios. Bueno, pues hay una imagen que me recordó mucho, no sé por qué, igual se me cubría todo, en donde no sé si han visto la película de Mi Pobre Angelito, cuando el angelito, este niño, se va del internado y todos hacen fiesta. Para esto, la otra mujer tenía también hijos. Y pues imagínense, ya se van a deshacer del único hijo, porque pues Ana era estéril. Entonces se les hicieron de su hermano, ¿no? Se les hicieron de su hermano, y total, que se queda ya Samuel con Elí y empieza el ministerio de Samuel. Pero antes que empiece el ministerio de Samuel, Samuel tiene un llamamiento. Pero para esto, güerito, por favor, tápale los ojos al pastor, por favor. Vamos a hacer una técnica muy chida, que la vi. Procura no voltear, pastor, por favor. Y voy a señalar. El palo. Voy a señalar a 5 personas. No digan su nombre, nada más se paran y se van a poner atrás del pastor, hasta atrás. Y
pastor, es lo único que van a decir. Y el pastor tiene que decir su nombre. Vamos a ver, ¿sale? A ver, primero tú. Pastor. ¿Quién es? Mario. Pastor. ¿Quién es? Pastor. Lalita, yo creo. Pastor. Otra vez. Pastor. ¿Quién sabe? Esta persona no se puede sentar. Pastor. 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 Bessie. Segunda oportunidad. Normal. Pastor. Mi Pastor. creen que se parece a la calle. Pastor. Dile su nombre. Pati. Aquí. Ya te puedes quitar. Ya te lo puedes quitar. Dice, Yo quería compararlo. A palazos. un poquito de contexto en 1 Samuel 3:1, se los leo. Dice, en aquellos tiempos Dios se comunicaba muy pocas veces con la gente y no le daba mensajes ni visiones. Quería decir que Dios se comunicaba muy poco. Pero vamos un poquito más de contexto hacia atrás. Y el pueblo de Israel tenía a alguien que los dirigía, que era Moisés. Pero Moisés les enseñaba y les decía, miren, hagan esto, hagan esto, hagan esto. Y terminó el ministerio de Moisés. Y Israel muchas veces entendió, muchas veces no, pero seguía desobedeciendo. Luego nos vamos recorriendo a Josué. Llega Josué y pues les volvió a enseñar y seguían desobedeciendo, obedecían y era un pueblo un poquito rebelde. Luego vienen los jueces y seguían obedeciendo, seguían enseñándoles, pero ya era más rigurosa la enseñanza. Y dice la palabra que tenía que cambiar la historia y Dios seguía trabajando con este pueblo. Pero era muy difícil comunicarles porque ellos querían ver en forma física un Dios. Pero por eso Dios a veces se apartaba. Entonces dice 1 Samuel 3:1, en aquellos días Dios se comunicaba muy pocas veces con la gente y no le daba a nadie mensajes ni visiones. Dice, por su parte el niño Samuel servía a Dios bajo la dirección de Elí, que ya casi estaba ciego. Entonces, Dios se comunicaba muy poco. Vámonos a 3:10. Dice, y poco después, Dios mismo se acercó y los llamó, y lo llamó como antes. Versículos anteriores dice que ya era tarde, cada quien se fue a acostar. Samuel se fue a acostar a su cama, Elí, el sacerdote, se fue a acostar a su cama. Y ¿a quién le gusta que lo despierten? No, es bien difícil ponerse a dormir. Si me despierto porque ladró el perro a las 2 de la mañana, me cuesta mucho trabajo dormir. A veces que si le vuelvo, no me hacen las cosas y me perdí. Pero es bien tremendo volverse a dormir. Dice, el
aquí estoy. Pero antes de esto, ¿por qué hicimos esta técnica de saber quién era? Para que conozca sus abejas, ¿qué más? Sus abejas, sus abejorros. Dice, una noche poco antes de que se apagara la lámpara del santuario, Dios llamó a Samuel por su nombre. Elí y Samuel estaban acostados cada uno en su habitación. Samuel dormía en el santuario que estaba donde estaba el cofre del pacto de Dios. Samuel fue corriendo al cuarto de Elí y le dijo: aquí estoy, ¿en qué puedo servirte? Elí le respondió: yo no te llamé, anda, vuelve a acostarte. Samuel fue y se acostó, pero Dios volvió a llamarlo: Samuel, Samuel. Él se levantó y fue de nuevo donde estaba Elí. Aquí estoy, le dijo, ¿en qué puedo servirte? Elí le respondió: yo no te llamé, hijo mío, anda, vuelve a acostarte. Samuel estaba confundido porque aún no conocía la voz de Dios. Era la primera vez que le hablaba. Asegúrate de que Dios conozca tu voz, pero también asegúrate que el pastor conozca tu voz. Es bien importante esta parte, porque si no te aseguras que el pastor conozca tu voz, puedes no escuchar el llamado a través de Dios a través del pastor. Entonces dice por tercera vez, Dios lo llamó: Samuel, Samuel. Se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿en qué puedo servirte? En ese momento Elí comprendió que era Dios quien llamaba al niño, así que le dijo: anda a acostarte. Si oyes otra vez que te llama, contesta, así dime: Dios mío, ¿en qué puedo servirte? Pegué unos papeles que todos lo leyeron, pero nadie hizo caso. Entonces, en la entrada platicaba con Frechito y me dice: se va a caer. ¿Cómo tienen que hacerle? Lean en voz alta, duro, gritando. Aquí estoy. Aquí estoy. ¿Dani, cómo? Aquí estoy. ¡Duro! Aquí estoy. Bien. Por eso me reconoce. Aquí estoy. Bien. Dice, lo llamó, dice: aquí estoy. Y Dios empezó a hablar con él. Dice que Dios empezó a revelar algo que iba a ser terrible con Israel. Dice: cuando la gente temblará de miedo, cumpliré contra la familia de Elí. Todo lo que ha dicho, él sabía que sus hijos me ofendían gravemente y no hizo nada para corregirlos. Así que voy a castigar a su familia y nada ni nadie podrá evitarlo. Juro que ninguna ofrenda será suficiente para que yo les perdone su maldad. Eso le fue revelado Dios directamente a Samuel. Imagínense la primera vez que Dios te habla y algo tan tremendo para el pueblo de Israel a través de un niño. Que llegue Zoe cuando yo empiezo a hablar y diga: oh, pues pasa esto y esto y esto. Ah, eso es una niña. Pero Dios eligió a Samuel para dar el mensaje. Dice en la siguiente, Samuel 3:15, dice: Samuel volvió a acostarse después de que habló con Dios, y cuando amaneció, se levantó y abrió las puertas del santuario. Pero no se atrevía a contarle a Elí la visión que había tenido. Entonces lo llamó: Samuel, ven, hijo mío. Aquí estoy, contestó Samuel. Y Elí le preguntó: ¿qué te dijo Dios? Cuéntamelo todo. Que Dios te castigue si no me lo dices. Samuel le contó todo sin ocultarle nada. Y Elí dijo:
podía haber intervenido y haber hecho una oración, pero Dios ya había soltado su mensaje y decía que no, ni a la mejor ofrenda, ni lo que hiciera iba a poder evitar eso. Dice en lo siguiente, dice en 1 Samuel 3:19 al 21, dice que Samuel seguía creciendo y Dios lo cuidaba. Dice, también se le daba mensajes en él, también le daba mensajes en el santuario, y Samuel se los comunicaba a todo el pueblo. Todo lo que Dios prometía por medio de Samuel se cumplía. Por eso, en todo Israel, la gente confiaba plenamente en las palabras de Samuel. Samuel fue dedicado desde el vientre de su madre, porque una promesa lo hizo real. Una promesa cumplida en todo lo que desarrolló sobre la vida de Samuel y lo poderosísimo que puede ser cuando tú cumples esa promesa y cuando alguien es dedicado a Dios. Dedica tu vida, no necesitas decir, ahora, mañana Dios, a partir de lunes, ahora sí, 1 de la mañana me despierto y ahora sí hago una oración. A partir de hoy, a partir de ahorita, puedes hacer esa oración y decirle, Dios, me voy a arribar. Hay veces que platico con amigos que dicen que van a jurar para dejar de tomar y pagan, no sé, creo que 10 pesos y dejan su fichita y lo van y lo dejan y ya dejan de tomar un año y les funciona a su forma, a su manera. Les voy a dar un bono extra. Dice, después hay como varios efectos, pero no quiso agarrar. Dice, Silo, en donde pasaba todo esto, dice que la Biblia Silo fue un sitio del primer tabernáculo tabernáculo de reunión tras la conquista del Cana, donde las 12 tribus de Israel se reunieron para repartir la tierra, según Josué 18:1. Fue un lugar crucial para la vida religiosa de Israel, hogar del arca de la alianza y donde el profeta Samuel creció y escuchó la voz de Dios, pero fue abandonado por la infidelidad de los israelitas. Un evento donde se utiliza como advertencia en texto como Jeremías 7:32. ¿Alguien que pueda leer Jeremías 7:32, por favor? No, es 7, 12, 14. Perdón, 7:12, 14, sí, cierto, perdón. ¿Qué dice? 7:12. Andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas cosas, dice Jehová, y aunque os hablé desde el principio y sin cesar, no oíste, y os llamé y no respondiste, haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice a Silo. Bien, es bien importante esta parte porque Dios, quiero decirte que Dios tiene memoria. Dios tiene memoria. Y este es un ejemplo de que Dios recordaba lo que estaba pasando con Samuel. Dice que la división de la tierra pasó, las tribus de Israel se reunieron en Silo para dividir la tierra de Canaán. El tabernáculo y el arca. Silo fue la sede del tabernáculo y el arca de la alianza del pacto en un periodo importante. El crecimiento de Samuel. El profeta Samuel creció en el santuario de Silo y tuvo sus primeros encuentros con Dios. Amén. La muerte del sacerdote Elí. Cuando el arca fue capturada por los filisteos, el sacerdote Elí cayó en su silla y murió en Silo al enterarse
dé la noticia. Aleluya. Esas fueron una de las cosas más importantes que ocurrieron en Silo, donde fue revelado la vida de Samuel. Amén. Y por último, dice Ana. ¿Qué significa Ana? Ana es su nombre de origen hebreo, que significa gracia, o favor, o compasión. Significado del nombre de Elcana en la Biblia es Dios ha redimido o Dios ha provisto. Y dice, el sacerdote Elí fue un sumo sacerdote y juez de Israel, conocido por su papel como mentor del profeta Samuel. El significado del nombre es elevado o mi Dios. Ellos tres pertenecían a la tribu de Leví. Y Samuel, el protagonista, junto con Dios, dice, Samuel significa Dios ha escuchado, o nombre de Dios. Si tú le has pedido algo a Dios y no te ha contestado, Dios tiene memoria. Pero entonces Dios te está diciendo, espérame. O quizás Dios te está diciendo, no. No porque Dios sea malo, Dios es soberano. Amén. Y dentro de su soberanía, Dios quiere cuidar tu vida, Dios quiere cuidar tu corazón. Y esa es una parte importante de que Samuel entendió la soberanía de Dios, Ana entendió la soberanía de Dios, Elcana entendió la soberanía de Dios. Y a pesar de eso, Ana arrebató la promesa, cumplió, y el día de hoy conocemos a Samuel como uno de los reformadores de la historia, Amén. de lo que es el pueblo de Israel. Y pues me tocó esto compartirles con ustedes. Amén. Jesús Cristo. ¿Con qué nos quedamos de Samuel? ¿Con qué nos quedamos? En esto que acabamos de escuchar de Luis, hay como 4 predicaciones, en serio, como 4 predicaciones, pero vámonos como por partes. La primera, siempre que la Biblia habla de una mujer, siempre está hablando de una iglesia, siempre, inevitablemente, es un símbolo. Entonces es una iglesia que no puede dar a luz, no tiene la capacidad de engendrar. Pero viene la respuesta de Dios. Y esto es muy importante de entender. Dios le da a Ana un hijo. ¿Sí? Pero ¿de quién es ese hijo? Dios le da a Ana un hijo, pero ¿de quién es ese hijo? Fíjense, no es de Elcana, no es de Ana, es de Dios. Pero no es, o sea, lo decimos así, es de Dios. Pero escuche bien esto, y por favor anótalo, es que este es un gran principio. No todo lo que Dios te da es para ti. No todo lo que Dios te da es para ti. La pregunta es, ¿por qué te lo gastas si no es para ti? ¿Por qué te lo gastas si no es tuyo? Piensa un poquito, ¿qué te ha dado Dios que te lo estás gastando tú, pero que le pertenece a Él? Te le estás gastando en tantas cosas tu vida, tu salud, tus fuerzas. La pregunta es, ¿cuánto de lo que tenemos es mío? ¿Y cuánto de lo que tenemos no es mío?
No, pues todo. Hay una parte que yo administro, ajá, como los padres que administran por un tiempo la vida de los hijos, porque hay que criarlos, hay que educarlos, hay que poner en ellos normas, valores, costumbres, hay que encaminarlos en la fe. Cuando están chiquitos, ya cuando están grandes, ¿verdad? Ya, la cruz y aváncele. No se puede hacer más. ¿Cuándo? Pero aquí es importante, ¿por qué? Porque de repente Dios te va a pedir cuentas y te va a pedir cuentas de aquello que te dio pero que no era tuyo. Ana lo entendió desde el principio y dijo, cuando sea destetado, lo voy a llevar. Oye, siendo sincero, ¿quién en su sano juicio hubiera entregado a su hijo a esto? Es difícil, como madre es difícil entregar a un hijo, pero como se quiere en su sano juicio, que está en su sano juicio. No sé cuántos han visto la película del Señor de los Anillos. Hay un cuate que se encuentra un anillo, ese mismo anillo que aparece. Y se encuentra un anillo y dice, precioso, es mío, es mío. Y pareciera, ahorita estamos en pareciera que nosotros tenemos así el velo. ¿Qué es mío? ¿Qué es mío realmente? ¿Qué es mío? Ahora, cuando te empieza a caer el 20, entonces tú tienes que empezar a decir, ¿qué he hecho con esto? Si no es mío. ¿Qué he hecho con esto si no es mío? Yo te pregunto, ¿todo tu tiempo es tuyo? ¿Toda tu salud es tuya? ¿Tus hijos son tuyos? ¿Tu casa es tuya? Cuando llega dinero a tus manos, todo el dinero que llega a tus manos es tuyo. Sí, mi precioso. No, yo que voy a andar sembrando ahí cuando pase el bote. No, yo no voy a sembrar, este es mi precioso. ¿Qué voy a andar diezmando? Este es mi precioso. Están las parejas, es mi esposo, es mío, eres mi hijo, eres mío. Quedémonos con esta parte tan importante. Ana entiende, yo no tenía la capacidad de producir un hijo. Y lo que yo no tenía capacidad, Dios me lo dio. Entiendo que yo he sido bendecida al recibirlo, pero no me lo puedo quedar. Y fíjense muy bien, todos hablan de Samuel, porque se convierte en el profeta que acompaña a los reyes, a los primeros reyes, que es a Saúl cuando lo unge y a David, que es el sucesor de los dos primeros grandes reyes. Qué importante es la vida de Samuel. Es sumamente importante porque va a pasar de el tiempo de los jueces al tiempo de los reyes. Es sumamente trascendental. Y entonces Elí, que es el profeta anterior, Elí es encontrado en falla. Pero fíjense muy bien, es que aquí está, y con esto termino. Hay un padre que se llama, ¿cómo se llamaba el profeta anterior? Elí. Y el profeta anterior tiene hijos. Y sus hijos se portan mal. Y escucha bien esto. El papá lo sabe y no los corrige. El papá se vuelve alcahuete de sus hijos porque el papá está viendo que están en pecado y así están sirviendo a la iglesia, así están sirviendo en el templo y su papá no hace nada, como que, ay no hago nada porque
vaya a quedar mal con mis hijos. El Cana está, Elí está grande, pero todavía tenía muchos años de vida. Cuando nace Samuel nace para sustituir a Elí. Y entonces hay dos paternidades, la de Ana y la de Elí. Elí, un papá que sabe que sus hijos están pecando y no los detiene. Ana, que sabe que su hijo, ¡ay, mi único hijo! Yo era estéril, me lo dio, ahora soy madre, ¿a poco lo tengo que dar? Fíjense muy bien, Dios no tuvo que irle a tocar a Ana. Oye, ¿cuándo me vas a dar a tu hijo? No. No. Aleluya. Se cumplió un ciclo. Bien dice Mari, pudieron haber sido 2 años que destetara, 3 años, a lo mejor por los tiempos antiguos que se creía más en ciertas cosas de verdad, de amamantar a los niños, hasta 5 años, lo creo, que es cuando hoy en día entran al primer grado del kinder o preescolar. Qué importante lo que hace Ana. Esto que Dios me ha dado no es mío, pero fíjense muy bien, si me lo quedo lo corrompo. Si me lo quedo, ahora yo voy a ser como el hijo. ¿Por qué es destituido el hijo? Por haber visto el pecado de sus hijos y no haberlo corregido. ¿Cuál es el reclamo que hace Dios a Elí? Le dice, tú los viste y nunca les estorbaste. Viste que estaban haciendo corrupción dentro del templo y nunca les estorbaste. Y Dios corta el linaje de Elí. ¿Cómo terminaron los hijos de Elí? Muertos. ¿Cómo terminó Elí? Está sentado en una silla. Le dicen, el reino ha caído, se asombra, se va de espaldas y se desnuca. Y así muere uno de los profetas. Guardianes. ¿Sabes dónde dormía Elí? Es algo que dijo Luis, pero terminamos. Acuérdense que hay en el tabernáculo, hay 3 lugares importantes. ¿Cuál es el primer lugar? El lugar santo. No. El atrio. El atrio. El lugar santo. Lugar santo. Y el lugar santísimo. Elí dormía en el lugar santísimo. Sí, donde estaba el arca del pacto. Oye, ¿a quién se le da ese privilegio? Al sacerdote. ¿Y quién era él? Él no era sacerdote, él era levita. ¿Los sacerdotes son de quién? De Aarón. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Voltea con tu vecino y dile primera conclusión. Ay, codea con tu vecino. Y dile primera, como papá, dile, como papá o mamá, no seas como él. No seas como él, estórbale a los hijos. No alcahuetes. 2, como mamá o como papá, sé como Ana. No te quedes con lo que no es tuyo. Y 3, en el caso de Samuel, tiene un encuentro con la voz de Dios. Tiene un encuentro con la voz de Dios. Y esto es lo que hace lo maravilloso. Se convierte en un profeta. ¿Cuál fue el único error de Samuel? ¿Cuál fue el único error de Samuel? Para que no se vaya, porque va a decir, casi hubiera sido el Cristo. No. Samuel tenía un problema y era su enojo. Samuel tenía un problema y era su carácter. Era muy apasionado. Amó mucho a Saúl, hizo muchos paros, hasta más de los que merecía Saúl, Bueno. y era visceral.